Muy buenos días, Eric Cypher. Estamos con Chris definitivamente tiene ojos, tengo pruebas de Orphan Account. Resumen. Chris le muestra a Susie sus ojos por primera vez. Chris no se habría considerado un chico extrovertido. De hecho, todo lo contrario. Por lo general prefería mirar hacia adentro y hablar con la voz dentro de sí mismo en lugar con las personas que lo rodeaban. Después de todo, no eran confiables. Las voces en su cabeza eran su propia voz, aunque con un tinte amargo y retorcido. Nunca podría traicionarlo, ¿verdad? Si le preguntaras a casi cualquiera que lo conociera, compararían a Chris con un zombie. La cabeza siempre se desplomaba hacia adelante y sobre su escritorio. El único sonido proveniente del chico eran gemidos sutiles debido a lo que fuera que estuviera llegando a sus sueños. La señora Alphys nunca lo despertó, ni lo regañó ninguna vez que volvió a la realidad. Era demasiado tímida para comenzar una confrontación como esa. Era realmente impresionante cómo alguien podía salirse con la suya siendo tan inútil en clase, sin siquiera una sola advertencia. Por lo general, después de un largo día de roncar durante las lecciones, Chris salía penosamente del salón de clases. Alphys ni siquiera consideraba la idea de reprenderlo, y se metía en el auto de su madre. Toriel luego divagaba a través de la jerga de estándar, cómo fue su día y qué aprendió, debido a su tendencia a perder el control de lo que realmente estaba sucediendo a cada periodo. Chris a menudo inventaba algo cuando su madre le preguntaba, por ejemplo, él decía que aprendieron sobre cerebros de hormiga. No aprendieron sobre cerebros de hormiga. En el momento en el que podía pensar en nada mejor que sus cerebros de hormiga, sabía que era bastante tonto. No importaba de ninguna manera, incluso si Toriel levantaba sospechas sobre lo dudoso contenido que el chico de cabello desengranado estaba aprendiendo, sabía que Alphys simplemente mentiría y diría que tenía razón, ya que la mujer lagarto no querría meterse con ningún tipo de conflicto. Comprensiblemente estaba tratando de evitar sentarse a escuchar otras las conferencias de su madre. El último llegó después de que Chris le dijera que aprendieron sobre detergente en polvo de diferentes sabores en clase. Eres un imbécil, Chris. Lo que Toriel no encontró particularmente beneficioso. Cada vez ella decía lo mismo, sobre la necesidad de que él se concentrara en temas que realmente lo beneficiaran en el futuro, o alguna mierda. Solo pasó una página y ya se están proyectando. Hoy, sin embargo, fue diferente. Chris todavía estaba durmiendo durante la mayor parte de la clase, como era de esperar, pero no pudo ir a casa a retirarse de los confines de su cama, donde todo lo que quedaba era su propia voz. Si bien ciertamente le gustaría hacer eso, después de todo había sido sometido a lo que parecían ser horas y horas de Perly parado en el escritorio frente a él, leyendo viejas obras aburridas con una cantidad francamente perturbadora de pasión. No podía. Susie venía. ¿Susie era amiga de Chris? ¿Novia? Habían salido una o dos veces, pero aún no se habían besado. Y la chica siempre se andaba con rodeos cuando se trataba de preguntar si realmente estaban saliendo o no. Probablemente lo eran. Había decidido... Oh no. Probablemente lo era. Había decidido conformarse, pero dejó que Susie se fuera con sus diatribas de todos modos. La chica dragón púrpura era feroz, y aunque se había calmado un poco desde que se había hecho amiga de Chris, su temperamento todavía estaba ardiendo y no estaba dispuesto a aceptar mierda de nadie, incluso ella misma. Su sarcasmo y su lengua mordaz seguían tan presentes como siempre, y le dejó claro una y otra vez a Chris que si bien estaba más cerca, ella no era una especie de amiga mágica de margaritas, o algo por el estilo. Estaba seguro de que sus palabras habrían sido más condescendientes y monótonas. Así que aquí estaban los dos, sentados en la cama de Chris, cada uno de ellos colocado en un extremo opuesto, sentados con las piernas cruzadas y hablando de nada en particular. Chris hizo todo lo posible para mantenerse al día de las bromas de ritmo rápido de Susie, pero fue difícil. Ella siempre era rápida con una réplica o un comentario sarcástico, y a veces el chico sentía que apenas podía mantener la cabeza fuera del agua, que crecía rápidamente. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Susie preguntó, bruscamente rompiendo el silencio. Y se encogió de hombros y le preguntó qué quería hacer.
ya que a él no le importaba. Susie puso los ojos en blanco, entonces inclinándose hacia adelante. Vamos, amigo, tienes que tener alguna idea. Chris pensó por un momento y sugirió que fueran a dar un paseo por el bosque, ya que era una buena idea, señalando vagamente hacia la ventana. Susie levantó una ceja y... ¿Un paseo por el bosque? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Pero es una especie de comedia romántica. Chris cerró los hombros, retrayéndose la cabeza más cerca de su cuerpo, un poco concernado por su reacción. Susie se dio cuenta de esto y exhaló desafiante. Quiero decir, no es una mala idea, pero... El moreno la miró a través de su flequillo y notó el tono rosa claro que bailaba majestuosamente sobre su rostro. Y no pudo evitar sonreír un poco al ver a Susie sonrojarse. No era frecuente que pudiera ver su lado vulnerable, y eso le hacía sentir un poco más cercano hacia ella. Decidió arriesgarse y acercarse a ella, colocando una mano en su brazo. Cuando sus dedos hicieron un breve y fugaz contacto con sus escamas moradas, Susie gritó y tiró de su brazo hacia atrás, con los ojos muy abiertos con una sorpresa exagerada. Amigo, tienes que advertirme cuando haces ese tipo de cosas. Chris se burló de su relación hiperbolizada, mirándola a través de sus mechones marrones, mientras ella le devolvió una mirada de manera similar a través de sus mechones morados. Chris respondió suavemente que no creía que ella reaccionaría así, un poco dolido porque no se había tomado el gesto en serio. Él soltó su brazo y se deslizó un poco hacia atrás. La dragona pudo ver que estaba un poco molesto, pero ciertamente no tenía una reputación en la escuela por sus habilidades sociales de primera línea. Por lo que decidió mirarlo, esperando que el silencio no lo aplastara como una presión hidráulica de incomodidad tanto como él fue con ella. Lucy sintió una punzada de culpa por su reacción exagerada y sabía que Chris era sensible y no quería herir sus sentimientos. Respiró hondo y trató de hablar con calma, la tarea que se complicó un poco por su voz áspera. Lo siento, amigo. No quise reaccionar de esa manera. Es solo que no estoy acostumbrada a que la gente me toque así. Me tomó bastante por sorpresa. Chris asintió, comprendiendo y disculpándose por asustarla, aunque ambos sabían que en el fondo que no importaba en lo más mínimo. Se sentaron en silencio por un momento y ninguno de los dos estaba seguro de qué decir a continuación. Chris jugueteó con su cabello y Susie golpeó sus garras en la colcha. Finalmente Susie habló. Una extraña cantidad de coraje se hinchó dentro de ella. ¿Sabes, Chris? Nunca te agradecí por ser... mi amigo. Chris levantó la vista, sorprendido, y le preguntó qué quería decir. Susie se movía incómoda. Bueno, quiero decir, sé que puedo ser un poco intensa a veces, y no siempre he sido la más amable contigo, pero te has quedado igual, incluso cuando no lo merecía. El chico simplemente sonrió cálidamente. Ligera capa de escarlata rozando por su rostro. Susie le gustó mucho eso. Mientras lo miraba a la cara, notó algo, un destello detrás de su flaquillo. Sus ojos. Chris nunca le había mostrado a nadie sus ojos, y si le preguntaran a mucha gente, ni siquiera sabrían de qué color eran. Si le hubieras preguntado a alguien como Berly, el verdadero amigo de Chris, probablemente habría adivinado que Chris no tenía ojos en lo absoluto. Sin embargo, aquí estaba Susie, notando ese destello detrás de los mechones de su pelo. ¡Ojos!, exclamó, sin aliento, pero para su confusión, ¡tienes ojos! Chris se rió, desconcertado, y respondió que, por supuesto, claro que tenía ojos. Susie puso los ojos en blanco. No, quiero decir, nunca antes había visto tus ojos, siempre te han escondido detrás de tu cabello. Se inclinó la curiosidad en sus ojos, superó su comportamiento feroz. ¿Puedo verlos? Chris vaciló. Su mano se levantó automáticamente como para protegerse la cara. Murmuró que no estaba seguro de eso, su voz apenas por encima de un susurro, y que nunca antes se lo había mostrado a nadie sus verdaderos ojos. La expresión de Susie se suavizó con algo que era realmente inusual en ella. Extendió una mano para tomar su mano. Está bien, Chris.
Puedes confiar en mí. Chris respiró hondo, cerrando los ojos. Podía confiar en Susie, ¿verdad? ¿Te gusta la voz? Ella era confiable, era su mejor amiga. Y sí, podía confiar en ella, eso pensó. Vacilante y lentamente, Chris se estiró para quitarse su cabello castaño de los ojos, revelando sus dos brillantes y penetrantes cuencas rojas. Susie jadeó. Sus ojos se abrieron con asombro. Chris fue momentáneamente derrotado por esta reacción, ya que inmediatamente tomó su jadeo sin aliento y sus ojos muy abiertos como una reacción negativa, tal vez de disgusto. Sin embargo, estaba equivocado. Susie simplemente no era particularmente elocuente cuando se trataba de halagar a la gente, ni era una chica particularmente muy femenina. Tampoco era de las que hacían cumplidos, pero por una vez, la chica de cabello púrpura sabía que tenía que felicitar al chico para salvar su autoestima y además no podía evitar lo que pensaba. Son hermosos, susurró. Su voz apenas por encima de un susurro, su rostro se enrojecía por la vergüenza de sí misma por usar la palabra hermoso. Era enfermizamente dulce y se le pegó en la lengua como un mal sabor de boca. Sin embargo, supo que había dicho lo correcto cuando vio la reacción de Chris. Él se sonrojó, un poco avergonzado por su reacción. Le dijo que no era nada en especial, que solo eran sus ojos rojos, tratando de restarle importancia. ¿Solo rojos?, exclamó Susie. No solo son rojos, son como rubíes. Internamente se encogió de su cursilería, preguntándose si el chico de ojos rojos también la estaba captando. Chris intentó mantener su expresión inexpresiva y característica, apartando la mirada de la chica, pero no antes que pudiera captar la leve sonrisa que jugaba con una comisura de sus labios. Él le dio las gracias suavemente, con un toque de gratitud en su voz. La mano de Susie había entrelazado con la de Chris en algún momento durante el intercambio, y aún no tenían ganas de soltarla. Ella lo miraba con un nuevo aprecio, como si lo viera por primera vez. ¿Sabes? Nunca me di cuenta de lo mucho que no sabía sobre ti hasta ahora. Chris levantó una ceja, intrigado, y le preguntó qué quería decir. Quiero decir, hay tantas cosas sobre ti que mantienes ocultas. Tus ojos, para empezar, pero también tus pensamientos y sentimientos. Nunca te hablé realmente a nadie, ni siquiera a mí. Chris miró hacia su regazo. Sintió una punzada de culpa. Tenía razón. No se abría a nadie. Ni siquiera su mejor amigo. ¿O novia? Siempre había sido reservado y se había guardado sus emociones para sí mismo, y se había convertido en una segunda naturaleza para él, que ni siquiera se daba cuenta. Se sentía extraño, metafórico y literalmente tener el cabello fuera del camino. Tener los ojos libres, por surrealista que fuera, no ayudó ver continuamente los ojos amarillos de Susie, mirando boquiabiertos a los ojos rojos en su visión periférica, parpadeando rápidamente. El moreno giró la cabeza para mirar a la dragona, quien simplemente le volvió la mirada. Chris, dijo ella, entrecortadamente. No se sentía bien tener a la dura chica matona actuando tan suave, tan sensible frente a él. Pero una vez no estaba seguro de qué decir. El chico se aclaró la garganta rompiendo el silencio y volvió a dar las gracias a la chica con la voz ronca y extraña. ¿Por qué?, preguntó Susie, inclinando ligeramente la cabeza. Chris respondió que estaba agradecido por su comprensión con los ojos que aún estaban fijos en ella. Susie sonrió sintiendo un calor que se extendía por todo su pecho. Bueno, por supuesto, Chris, dijo apretándole la mano. Siempre estoy aquí para ti. Chris es moreno. Por un momento se sentaron allí, en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro, desde que Chris finalmente soltara su cabello
y lo dejara caer frente a sus ojos, volviendo a su yo habitual. Susie no podía negar su decepción por este giro en los acontecimientos, pero sabía que tenía suerte al ver los llamativos iris rojos de su amigo. ¿Novio? Eso no lo sabía. Por un momento. Obviamente, la dragona púrpura sabía lo que quería. Sin embargo, por primera vez en su vida, sintió nervios reales. La ansiedad burbujeaba en su estómago, empujando hacia arriba y machacando su lengua con bilis. Era simple. Sabía lo que quería de Chris. Ambos lo hicieron en realidad. Sin embargo, la idea de admitirlo y de exponerse era aterradora. Susie se aclaró la garganta tratando de disparar las mariposas de su estómago. Chris, hay algo que quiero decirte. Comenzó. Su voz sonaba mucho más incierta de lo que pretendía. Chris se volvió hacia ella y sus ojos interrogantes le preguntaron suavemente qué quería decirle. Temblando ligeramente, la dragona respiró hondo, reuniendo su coraje. Me gustas, Chris. Más que un amigo. Confesó, con los ojos fijos en él, con los ojos fijos en el de él, a través de su cabello y una vez más. Chris parecía aturdido por un momento, pero luego su expresión volvió a su estado ilegible habitual. Maldita sea, si tan solo pudiera ver sus ojos. El chico moreno nunca había sido realmente de palabras prolongadas o de declaraciones floridas, por lo que decidió actuar en su lugar. En este punto, Susie había cerrado los ojos, por lo que Chris se inclinó hacia adelante. La anticipación retumbaba en su pecho. Colocó sus labios sobre los de ella. Un suave beso que esperaba que transmitiera sus sentimientos en un grado comprensible. Susie sabía que no se merecía esto. Ella no se merecía un gesto tan maravillosamente romántico. Y un sentimiento extraño y agradable surgió a través de ella cuando le devolvió el beso. Fascinada por la suave sensación de los labios de Chris contra los suyos, el chico se echó hacia atrás. Las palabras aún por encima de él, no creía que hubiera nada que pudiera decir que no se derramara por un balbuceo incoherente. Sin embargo, Susie no necesitaba palabras. Había sentido la calidez y la ternura en el beso de Chris, y eso fue suficiente para ella. La chica abrió los ojos, su corazón generalmente duro se hinchó de alegría y satisfacción. Chris. Un susurro, suave, con su voz apenas audible. Realmente me gustas. De gustar mucho. Tú, monstruo. Chris no respondió de inmediato, pero su rostro se suavizó y se extendió la mano para tomar su otra mano. La de ella. Le dio un suave apretón, una confirmación silenciosa de sus sentimientos. Finalmente habló, delicada pero rápidamente diciéndole que sentía lo mismo. Se sintió extraño a decirlo en voz alta, pero al mismo tiempo se sintió bien. Por un momento se sentaron allí, tomando las manos el uno del otro, disfrutando de la calidez de sus nuevos sentimientos. Fue un momento simplemente tierno, uno que fue rápidamente arruinado por Susie, saltando hacia arriba con una sonrisa diabólica de dientes afilados. Bueno, si estamos saliendo tienes que mostrarme tus ojos otra vez. Chris exclamó en voz alta mientras la chica se abalanzaba sobre él, tratando de hacerle entender que el hecho de que le mostrara sus ojos una vez no significaba que le mostraría todo el tiempo. Ella no estaba escuchando, e incluso si lo estuviera, francamente, a ella no le importaba. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Puedo con la erupción sin problemas. Creo. Probablemente. Resumen. Chris le gusta tocar la guitarra. Lo mismo ocurre con Susie, ambos son expertos. La cosa es que Susie puede haber estado mintiendo sobre su condición de ser una experta en la guitarra. Me encanta tocar la guitarra, así que canalicé todo en esto. Chris se sentó en su cama, mirando hacia el techo o acariciándola distraídamente las cuerdas de la guitarra con sus dedos.
Fuera de su ventana el cielo estaba pintado de gris con nubes nubladas que estaban en un torrente sobre el mundo de abajo. La lluvia caída como pequeñas balas empapadas empanando todo un brillo de miseria húmeda. Sádico como era, Chris sonrió para sí mismo, imaginando que todas esas pobres almas perdidas en el aguacero. En el interior era realmente relajante escuchar el sonido que contenía de las lluvias golpeando la ventana. El niño sintió que se relajaba, la tensión de todo un viernes de escuela se aliviaba en su cuerpo. Sin embargo, ninguna melodía en particular. Chris pasó los dedos por la diapasón del instrumento, con una pequeña sonrisa en su rostro cuando un sonido agradable emergió del amplificador colocado en el pie de su cama. Siempre le había gustado tocar la guitarra. Era una de sus pasiones particulares, e incluso decía que era decente y bueno en esto. Después de todo, habían tenido una guitarra acústica desde hace que tenía alrededor de los 7 años. Toriel, su madre, le había comprado una guitarra eléctrica por Navidad al anterior, y no había que tener suficiente. Y no podía tener suficiente, era bonita y sonaba fantástica. Y lo mejor parte era que era relativamente barata. Toriel había ahorrado para ello, por lo que era un regalo que Chris ni siquiera había querido. Eso era algo que... Eso no era que él fuera un desagradecido, realmente la amaba, pero ni siquiera había considerado pedirlo. Sin embargo, lo tocaba todos los días cuando se desplomaba en su cama después de la escuela. Unas historias similares se había desarrollado hoy. Él se quitó los zapatos y cayó de cara en su colchón, agarró la guitarra y la enchufó. Fue un momento tierno, uno que lo calmó por completo, un momento que fue arruinado por cierta chica dragón púrpura. La puerta del dormitorio del moreno se abrió de golpe, casi golpeando las bisagras cuando Susie entró, corriendo con los ojos muy abiertos de emoción. Chris, vamos a jugar ¡Wow! ¿Tienes una guitarra? Estabilizándose para no caerse de la cama, con la llegada de Susie, Chris la miró y asintió, sonriendo con su repentino cambio de actitud, respondiendo a su madre, que se lo había comprado en la Navidad pasada, rasgando algunos acordes para enfatizar. Susie sonrió y se dirigió a su cama y se sentó a su lado. ¡Eso es increíble! No sabía que tocabas la guitarra. En la cabecera de la cama sonrió y asintió, una sonrisa que la chica encontró muy entrañable. La dragona se estiró mucho y bostezó con confianza. Sí, yo también soy bastante buena con la guitarra. He estado tocando toda mi vida. Lo primero que sintió Chris después de decir eso fue un escepticismo. Se ve que a Susie le gustaba la música, pero el hecho de que nunca lo hubiera mencionado, junto con la forma en la que lo decía, le hacía increíblemente difícil de creer que realmente había estado tocando la guitarra toda su vida. Para probar su teoría, el chico moreno sonrió levemente y se ofreció a tocar un poco de guitarra. Susie se puso totalmente rígida y tosió en una mano a la defensiva. Claro, sí. ¿Por qué no? Chris se deslizó fuera de su cama y se cayó en el suelo, palmeando un lugar al lado de él, para que ella se sentara. A regañadientes, la chica se deslizó hacia él mirando el instrumento acurrucado en su regazo. Sonriendo ampliamente con un tinte de suficiencia, Chris le entregó la guitarra a Susie, diciéndole que quería ver qué tan buena era tocando. Tan pronto como el instrumento estuvo en sus brazos, la dragona se dio cuenta de que estaba muy por encima de su cabeza. Su cuerpo principal se sentía completamente extraño para ella, y no podía encontrar una manera cómoda de sostener la púa. Chris le dijo que estaba listo para que ella tocara y se sentó. Mirando atentamente, Susie trató de suplicar. Oye, ¿sabes que no puedo tocar correctamente cuando me miras así, monstruo? Me matas el ritmo, ¿sabes? El chico negó con la cabeza y afirmó que sus palabras eran unas tonterías, recordándole que él era su novio después de todo. Las mejillas de Susie se enrojecieron ante la mención de Chris de que era su novio. Había comenzado a salir recientemente y ambos habían acordado mantenerlo secreto hasta que estuvieran listos para decírselos a todos. Todavía era nueva y ella estaba emocionada, y no podía evitar sentir el aleteo inusual en el estómago cada vez que pensaba en ello. Tragando saliva, Susie intentó hacer literalmente cualquier cosa que tuviera sentido con la guitarra, presionando un par de sus dedos sobre los trastes al azar y luego golpeteó la púa contra las cuerdas.
El sonido que producía incluso le hizo estremecerse. Era un poco melódico, por así decirlo menos. Su novio intentó y no pudo reprimir una risita, provocando su mirada de la chica más grande. Intentó enderezar la cara, no queriendo desanimarla. Lee le preguntó en broma si estaba segura de que había estado tocando toda su vida. Oye, mira, está bien, no he tocado en mucho tiempo. Necesito calentar. Chris sonrió, con aire de suficiencia, sentándose para dejarla calentarse. Dicho calentamiento consistió principalmente en aplastar muchas notas que nunca deberían tocarse juntas y agredir físicamente las cuerdas del instrumento. El chico moreno se esforzó por no hacer una mueca. Una vez que terminó su alboroto, Chris le sugirió que intentara tocar un acorde de mi menor. Después de todo, era un acorde simple que casi cualquiera podría tocar. Susie se burló poniendo los ojos en blanco. Oh, sí, un mi menor. Ese es fácil para mí. Miró hacia abajo, preparándose para colocar sus dedos en las cuerdas, antes de detenerse, solo mirándole el diapasón. Chris se inclinó con una sonrisa de insuficiencia, señalando los dos lugares donde tenía que colocar sus dedos. La niña gritó: Sé dónde está Chris, solo dame un segundo. A la defensiva, el chico levantó los brazos y se recostó, dejándola tomar las riendas. Pronto, sin embargo, se dio cuenta de que ella había colocado los dedos en un lugar completamente equivocado, a pesar de que él le mostró exactamente dónde hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera corregirla, ella había hecho lo que la púa se estrellara contra las pobres cuerdas, produciendo un sonido estremecedor, que evidentemente no era un mi menor. Ah, sí, eso estuvo bien. Se felicitó Susie, sin darse cuenta de que de hecho no era un mi menor. Chris hizo una mueca, sintiendo una punzada de simpatía por la pobre guitarra. Se aclaró la garganta y suavizó y sugirió que él le intentara de nuevo, mostrándole dónde colocar los dedos una vez más. Susie puso los ojos en blanco, pero obedeció a regañadientes, colocando los dedos donde él le había indicado. Tentativamente rayó las cuerdas y esta vez el sonido estaba un poco más cerca del acorde de mi menor. Chris sonrió alentadamente, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, sonriendo triunfante. Susie levantó la barbilla y sonrió. Mira, te dije que era buena. El chico tuvo que reprimir una carcajada ante esa. ¡No te rías! ¡No te rías! Susie gritó, al ver la sonrisa juguetona en sus labios. Sé cómo hacerlo. De repente, se dio la vuelta. ¿Cómo hago para que suene más genial? Chris tragó la saliva mientras comenzaba a jugar con el amplificador. Muy pronto descubrió la perilla de ganancia y la puso al máximo, la retroalimentación reverberando con fuerza en toda la habitación, resonando en la cabeza de Chris. Aunque a la dragona no le importaba, al intentar tocar un mi menor nuevamente falló, y no solo no produjo un sonido discordante y penetrante, sino que produjo un sonido fuerte, agresivo y distorsionado. Discordante y penetrante, el chico se tapó los oídos, para su disgusto apenas antes de recordarle cómo tocar el mi menor otra vez. Oh, cierto. Susie, una experta que era, intentando de nuevo tocó un verdadero mi menor, antes de soltar un poco el humo por la nariz y sonreír. ¿Ves? Lo hice 2 veces. Soy la mejor. Chris sintió y lo felicitó por tomarse media hora para tocar una simple nota. El primer acorde la mayoría de la gente aprende. Bien, 2 veces ella se burló de esto. Luego Chris le pidió que le tocara la canción más difícil que sabía tocar. Ella se rió con demasiada confianza. No lo sé, hombre. Puedo tocar un montón de canciones locas. Una pequeña sonrisa, Chris le preguntó si podía tocar Eruption. Una risita juguetona brotó de la boca de Susie mientras se reía. Ah, sí, Eruption es fácil para mí, ¿eh? Chris estaba 99% seguro de que no conocía esa canción. Volvió a preguntar cuál era la canción más difícil que podía tocar y pasó un largo silencio mientras Susie miraba hacia su regazo antes de dejar escapar un bostezo largo y exagerado. La tocaría, pero ya sabes, no tengo la energía para tocar una canción tan buena ahora. El chico moreno casi dejó escapar una carcajada por esto. Lo que tenía que ser era una de las peores excusas que había escuchado por alguien para cualquier tipo de cosa. En cambio,
lo reprimió, mordiéndose el labio, y ella continuó. Sin embargo, puedo tocar cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquiera de estas canciones son demasiado fáciles, siempre y cuando tenga mi guitarra y mi púa. Esas palabras le dieron una idea al chico. Le sugirió que tocara una canción sin púa. Su reacción fue más o menos lo que él esperaba, algo así como un tartamudeo. Una... Él le dijo que se llamaba Finger Picking y suavemente le quitó la guitarra, dejando que la púa en el suelo. Susie cerró los ojos detrás del flequillo y comenzó a tocar con los dedos de la instrucción de Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Susie tragó saliva, sonaba hermoso. Claro, si él le pedía que hiciera algo así, no estaba segura si era capaz de fingir tenerte confianza. Pronto, una vez que terminó su hermosa interpretación de la introducción, le dio una amplia sonrisa, una que Susie encontró muy linda. Antes de que volviera a tocar la guitarra, apresuradamente intentó arrebatarle el pico del suelo, pero Chris colocó su mano sobre él. La viga ni una sola vez consideró dejar su rostro. Él la instó a probar la canción que acababa de tocar. Tragó saliva y se quedó mirando el mástil de la guitarra. Inmóvil y silenciosa, su novio continuó empujándola, queriendo que tocara algo. Cualquier cosa, sacudiendo la cabeza, Susie finalmente suspiró. Bueno, no puedo, ¿sí? No puedo tocar porque no lo sé. Eso depende de ti, no de mí, Chris. El chico simplemente se rió y le dijo que le enseñaría a tocarla, lo que debería ser fácil para ella considerando que era una experta, que podía tocar la Eruption de Van Halen con bastante facilidad. Susie no era fanática de su tono burlón y se preguntó si Eruption era realmente una canción tan difícil. Pero seguro, con la guía muy completa de Chris, Susie logró superar el primer compás de la introducción de Under the Bridge. No fue genial y tampoco fue particularmente bueno, ya que se perdió muchas de las notas de su compañero que le había dicho que tocara. Se menciona que estaba rockeando la mitad de los BPM de la canción real, cualquiera que fuera BPM 1 de la entrepierna por minuto. Eso es la velocidad en la que estaba tocando. De cualquier manera, iba considerando bien para sus estándares y en realidad se sentía un poco orgulloso a pesar de mantenerse la buconería de que fuera una experta en la guitarra. Sin embargo, pronto surgieron problemas cuando Chris intentó enseñar la sección de versos de la canción. En realidad sabía que ella no era una experta ni nada menos, lejos de eso, en realidad, de hecho, estaba bastante seguro de que nunca antes había tocado una guitarra en su vida, y considerando que ahora realmente estaba tratando de enseñarle, debería haber elegido una canción más fácil. El problema eran los acordes de compás. Susie, como la vieron los principiantes, no puede barrer bien todo el traste. Al mismo tiempo que colocaba sus otros dedos en las formas de acordes correctos, como una buena música real. Y ciertamente no era una maestra. Si realmente estaba luchando por transmitir cómo hacer correctamente el acorde del compás, y se sintió frustrado por la incapacidad, Susie, para tocar junto con su propia incapacidad para enseñarla. Después de un rato de intentarlo, Susie esencialmente se rindió, murmurando en voz baja. Supongo que no soy lo suficientemente buena. Se escuchó eso y se levantó la cabeza para mirarla, lanzándole un dedo acusador, gritándole con una sonrisa para admitir que no tenía ni idea de cómo diablos tocar la guitarra. La dragona lo miró con absoluto desconcierto antes de que ponerse de pie en un salto y mirar a su novio, y gritando: ¡Eres estúpido, Chris! Obviamente no tengo idea de cómo tocar la guitarra. Nunca he aprendido una de estas cosas en mi vida. Lo estoy intentando y no ayuda que seas como el profesor más culoso de todos los tiempos. Aunque estaba gritando, una sonrisa estaba presente en su rostro, por lo que Chris sabía que todo era una broma. Sin embargo, hasta que hizo otra cosa. ¿Tampoco ayuda esta cosa? Comenzó arrebatando la guitarra al suelo. Preocupado, el chico lo alcanzó, pero no dispuesto a que le arrancara la cabeza, se retiró hacia atrás. Susie continuó: Es imposible. Levantándolo de destreza a su cabeza, la chica púrpura se preparó para lanzar el maldito instrumento directamente a través de la ventana, antes de romperlo en pedazos ella misma. Lo que la detuvo, sin embargo, fue cuando vio a Chris encogido en el suelo. Parecía genuinamente aterrorizado de que ella estuviera a punto de destruir su guitarra de una manera tan brutal. Y yo sabía que si lo arrojaba, el chico comprensible nunca la perdonaría.
Entonces, en cambio, dejó en sus hombros, se inclinaron hacia adelante mientras envolvía la guitarra a Chris, quien la abrazó, como para mantenerla a salvo de la chica dragona. Respirando aliviadamente, Chris rápidamente lo deslizó debajo de su cama, en su lugar seguro. Susie se desplomó en rodillas mientras la chica la miraba y le preguntaba si estaba bien. Ella murmuró en voz baja: Bueno, estoy bien, pero ya sabes, si no puedo descargar mi ira con esa guitarra, tendré que desquitarme con otra cosa. Chris le había preguntado qué quería decir con eso, pero él ya sabía 100% y sí, estaba 100% jodido. ¡Tendré que desquitarme contigo! Gritó, arremetiendo sobre el chico, tirando en él una llave de cabeza apretada y agitando sus nudillos bruscamente contra su cabello. Ambos se rieron mientras rodaban en su pelea simulada antes que su energía se agotara por completo y se tumbara en el suelo. Respirando con dificultad, cualquier otra persona que mirara habría dicho que la escena tenía un aspecto bastante sugerente, pero para ellos era un símbolo más apropiado de su amor. Bueno, tan apropiado como golpear juguetonamente a tu pareja. Mientras yacían acurrucados en el suelo, Susie susurró: Por cierto, apestas enseñando, nerd. Chris tarareó de acuerdo. Realmente tenía razón. Bueno, tal vez tendría más suerte otro día. Fin del capítulo 2. Uy, bueno, todavía soy Xavier, estamos con... Wow, Chris, eso se ve realmente desagradable. ¿Puedo tocarlo? The Orphan Account. Resumen: Chris no es bueno en el fútbol. Tampoco el resto de su equipo. ¿Sabes lo que es bueno? ¿Sabes quién es bueno en el fútbol? Ese balón volando directamente a tu cara. Chris no era un deportista. Eso era un hecho para la vida del chico. No era bueno en ningún tipo de deporte, especialmente en el de la pelota, el fútbol, el rugby, tenis. Parecía carecer de las habilidades básicas que hacían a los juegos de pelota fueran remotamente divertidos. O posiblemente un sueño hecho realidad para él sería un mundo en el que nunca tuviera que participar en lecciones de educación física, especialmente en lo que involucraron pelotas. Desafortunadamente, la realidad a lo que se enfrentó fue todo lo contrario. Allí estaba el muchacho con una lúgubre tarde de miércoles de pie en la hierba mojada, con el barro pegado en la suela de los zapatos tachonados. Hoy estaban jugando al fútbol, una decisión cuestionable teniendo en cuenta el mal tiempo, que era el menos favorito de Chris de todos los deportes de pelota. Además del rugby, ya que prefería que no le aplastaran entre todos los huesos del cuerpo a la vez. El frío se apoderó de sus huesos mientras estaba de pie en el campo, tirando de los nudos de la hierba sin pensar con los pies. Estaba esperando ansiosamente el saque inicial, sintiendo la presión aplastante de los ojos de todos sobre él y su equipo. Estaba esperando una extraña versión del fútbol donde cada equipo estaba compuesto por 3 personas. Y mientras jugaba cada pequeño pseudo escuadrón, el resto de la clase miraba. Eso fue potencialmente el peor resultado posible para Chris, ya que no solo todos observaban atentamente sus movimientos, sino que también tenía que cargar con su propio peso mucho más, considerando que los otros dos que lo estaban ayudando. Detrás de él, un grito retumbante resonó desde la portería de su equipo. Era una voz ronca, áspera, fuerte y la pretenciosa, que era la novia de Chris, Susie. ¡Vamos, chicos! ¡Dele por un demonio!, gritó, levantando los puños hacia arriba y hacia abajo en el aire, con los ojos dilatados por la adrenalina no correspondida. ¡Mostrémosles a esos nerds quién es el jefe! ¡Vamos! ¡Somos los jefes! Su intento fallido de levantar la moral de su equipo fue en vano, pero pintó una sonrisa en el rostro generalmente infeliz de Chris. La dragona en sí tampoco era deportista, era una gran e intimidante, claro, pero eso no llegó hasta cierto punto. Por lo general empataban con el equipo contrario, debido al hecho de que era casi imposible pasar la mordaz pared púrpura que era Susie. Y de cualquier manera nadie en particular querría arriesgarse a lo que la chica brutal partiera su cuerpo por la mitad. Por otro lado, si bien fue positivo que la gente casi nunca les marcara, Chris y su otro equipo tampoco solían marcar sus propios goles. Y de cuenta que ninguno de los dos era un atleta notablemente competente. Hablando de su otro compañero de equipo, en un desafortunado giro de los acontecimientos, Noelle se había lastimado la pierna en un accidente cuestionable la otra semana. Chris estaba bastante seguro de que lo había hecho para salir de educación física, y para ser honesto no la culpo, y como tal,
se le pidió que se sentara fuera del equipo. En cambio, estaba encargada de ser el manager. Estaba encaramada al margen, tratando de ofrecer algún tipo de consuelo a un Chris francamente poco divertido. Lo que no fue tan útil como probablemente pensaba debido a la incapacidad de Noelle para participar. Susie y su novio estaban un poco limitados para elegir. Muy escaso de opciones en realidad, ya que la única persona razonablemente que se uniría a su equipo era Berly. Los dos no encontraron a Berly tan molesto como solían hacerlo. De hecho, parecía que había estado trabajando en su personalidad últimamente. Y tal vez incluso lo consideraban, aunque Susie lo negaría con vehemencia, una especie de amigo. Claro, seguía siendo el imbécil que era arrogante, lleno de sí mismo siempre había sido. Pero ahora era un imbécil algo amigable, que era arrogante y lleno de sí mismo. Dicho esto, a pesar de su tolerancia hacia él aumentó, eso no cambia lo que era, un gran nerd. Gran nerd que odiaba los deportes, incluso más que Chris, a menudo. Cuando la pelota llegaba, se apartaba del camino. Para consternación de sus compañeros de equipo, esta pasión sería seguida por un comentario sarcástico de a quien patearía la pelota en su dirección. El pájaro azul habría estado perfectamente contento sentado en los bancos con Noelle, leyendo un libro y haciendo aritmética. Pero en cambio, sus amigos le habían arrastrado porque nadie más se uniría a su equipo. Creo que eso es culpa de ustedes, chicos. Se quejó. Tal vez si Susan no fuera tan matona y Chris realmente intentara interactuar con alguien, tendrían otros amigos. A pesar de su odiosa bravuconería, fue rápidamente callado por un destello de los dientes de la dragona y rápidamente asumió su posición en el campo, murmurando quejas en voz baja, con una alineación como Chris, Berly y Susie. Era difícil imaginar un equipo de fútbol menos impresionante. Realmente era un estado de cosas lamentable. En opinión del moreno, él y Susie y Berly se destacaban en la fría tarde gris, momento de ser derrotados en el fútbol, junto con el disgusto total de Chris en el juego, los inútiles intentos de la chica dragona de amplificar a su equipo, y Berly, que estaba más concentrado en proteger sus gafas que en jugar. Parecía que estaban representando una tragedia de Shakespeare. En un último intento desesperado por revivir sus espíritus, Susie se volvió hacia su novio y le gritó: ¡Vamos, Chris! Creo que podemos ganar esta. Chris resopló, y Berly tuvo una reacción similar, solo que sonaba aún más desagradable. El moreno, a veces le dicen el moreno a Chris. Entonces comenzó, sonó un silbato sacando a Chris de sus pensamientos e inmediatamente recordándole por qué odiaba tanto el fútbol. Los ojos de todos estaban puestos en él y en los demás, y aunque Noelle estaba tratando de gritar palabras de aliento desde la línea: ¡Vamos, chicos! ¡Ya casi tienen este partido! En realidad ella no estaba ayudando mucho. El clamor comenzó entre el campo levantándose los oídos del moreno mientras el equipo contrario de 3 se acercaba a la pelota, difícilmente muy superior y mentalmente banda de Chris. Miró inequívocamente a Berly, quien notó su mirada y le devolvió la mirada, batiendo sus alas. ¿Yo? ¿Quieres que yo vaya a buscar eso, Chris? ¿Estás loco? Hay 3 de ellos, hazlo tú. Chris estaba convencido de que estaba viviendo una comédica situación, y si ese fuera el caso, solo había mirado a la cámara mientras el círculo negro se cerraba alrededor de su rostro, diciendo que su único otro jardinero era absolutamente inútil. El chico renunció a cualquier apariencia de esperanza y comenzó a trotar para evitar que el entrenador le dijera que se moviera. Afortunadamente, su maestra, la señorita Alphys, había terminado apoyando a su equipo, ya que cuando Susie le preguntaba a quién estaba apoyando con una sonrisa amplia y afilada, en realidad solo había una elección a la que la maestra podía hacer. El juego estaba en marcha. Casi de inmediato el silbato volvió a sonar. Un fuerte rugido resonó en todo este campo. ¡Tú allí! El entrenador gritó, señalando a Chris. ¡Ponle a poner un poco! ¡Ponle un poco más de fuerza, punk! No estamos aquí para retosar y tener amigos. Esto es un deporte, maldita sea. Sí, el entrenador pensó lo que Chris estaba diciendo era retosar. Entonces nunca había visto a nadie feliz en su vida. Alphys había reclutado al jefe de policía local Undyne para que viniera a supervisar el partido de fútbol, ya que la mujer pez generalmente no tenía nada mejor que hacer que pararse en medio de la carretera y parecer importante.
El chico no estaba agradecido por esta adición a la elección, ya que sabía que Undyne lo haría correr hasta que sus piernas cedieran y se detenieran a respirar por un segundo. La oficial de policías gritó: ¡Muévelo, niño! Chris imitó sus palabras en voz baja, deseando tener el coraje de responderle. Sin embargo, sabía que ninguna cantidad de determinación lo salvaría de ser doblado como una silla de jardín por Undyne, por lo que decidió mantener la boca cerrada. El juego continuó tal como se esperaba. El equipo contrario, formado por 3 personas que Chris no conocía, aunque notó lo desgarrado que estaba uno de ellos. Tenía alrededor del 98% de posesión del balón. Sin embargo, esto no los ayudó, ya que cada vez que lograban alcanzar a Susie, ella solo miraba distraídamente mientras buscaban a tientas para meter la pelota en la portería tras de ella por un rato. Antes de recogerla y patearla, resultó ser un ciclo interminable. La dragona se quedó de pie mientras Chris y Berly se quejaban entre sí de lo mucho que les disgustaba el deporte. Undyne continuó gritando exasperadamente hasta que hicieran algo, ya que esto era probablemente lo más aburrido que había visto en su vida. E incluso la siempre positiva Noelle finalmente se dio por vencida con el canto, ya que simplemente no tenía sentido. Era trágico. Fue a la mitad del juego cuando sucedió. Bueno, parecía que había pasado horas para Chris, pero realmente no tenía nada que decir al respecto. Lo que sucedió después puso un juego, ya que una situación de My Dai, el tipo musculoso del equipo contrario, que tenía piernas impresionantes, pensó: Chris. Agarró la pelota y estaba listo para patearla. Chris se metió las manos en los bolsillos esperando que lo pateara. Continuaría con la farsa interminable de que era este juego de fútbol. Lo que Chris no esperaba era que, después de escuchar el sonido de alguien pateando la pelota con mucha fuerza, un fuerte crujido y una fuerte sacudida de dolor del lado izquierdo de su cara, inmediatamente el chico cayó de bruces sobre su trasero. Una fuerte jadeo resonó entremezclándose con muchas voces, aunque pudo distinguir un poco la de Noelle. La agonía se extendió rápidamente por su rostro, agarrándolo por el cuello. Su cabeza daba vueltas y se agarró por el cuello aturdido. Sí, sus ojos estuvieron abiertos y habría estado viendo doble. Un fuerte zumbido agudo latía en sus oídos, sacudiéndose y rompiéndose como una ola. O si una sierra circular le atravesara el cráneo. Al intentar abrir un ojo izquierdo, todo lo que vio fueron manchas blancas brillantes, moteadas en su visión, cegándolo por el dolor. La colisión había quitado el aliento y se quedaba sin aliento, ni se quedaba sin respirar. Sus costillas temblaban mientras subían y bajaban. ¿Qué tan fuerte pateó la pelota ese tipo? Yo no estaba seguro, pero sabía que podía sentir algo cálido goteando alrededor de su lado izquierdo y de su cara de su frente. Aturdido, trató de mirar a su alrededor y orientarse, pero el hecho de que su mejilla ya se hubiera hinchado hasta el tamaño de una gran roca, sensible y dolorida, lo distraía en su entorno. ¡Oh, Dios mío! Chris, ¿estás bien? La voz del pánico de Noelle rompió el aturdimiento de Chris, haciéndole estremecerse cuando sus palabras se convirtieron en un gemido agudo de reverberación dentro de su cráneo. Giró la cabeza para distinguir la imagen muy borrosa de ella arrodillada en el suelo, con el rostro grabado por la preocupación. Una mancha púrpura que solo podía suponer que era Susie estaba parada un poco lejos, con los ojos entrecerrados y los puños cerrados. Una forma azul también se había acercado, el rostro inintangible a través del brillo del dolor que cubría los ojos de Chris. El moreno logró croar algo indistinguible que fue un fuerte gemido, casi mordiendo su mejilla inflamada. Su voz sonaba extrañamente apagada, como si estuviera la boca llena de algodón. ¡Déjame ver! Ponele suavemente, extendiendo una mano para tocar la cara de Chris. Le hizo una mueca cuando sus dedos rozaron el moretón hinchado y agonizante. ¡Ese tipo te pateó la pelota directamente en la cara! Berly exclamó, sonando horrorizado y emocionado. ¡Fue increíble!, dijo, deteniéndose al final antes de agregar rápidamente. Parece doloroso, aunque... ¡No fue increíble!, gruñó Susie, con los ojos aún fijos en el equipo contrario. ¡Fue una jugada sucia! ¿Podría haber lastimado gravemente a Chris? El chico en cuestión se habría sentido agradecido por la postura protectora de Susie si no hubiera tenido tanto dolor. Gimió mientras intentó sentarse y sus manos resbalaban por en el barro. Y Noelle y Susie finalmente tuvieron que ayudar a ponerlo de pie.
Todo sigue girando en su visión borrosa, pero logró torpemente hacer unos pasos antes de colapsar de nuevo en el suelo. Vale y Susie rápidamente se arrollaron a su lado de nuevo. Necesitamos llevarte a un hospital, dijo Noel con firmeza y su expresión de preocupación decidida. Chris negó con la cabeza gimiendo y murmurando que estaba bien. Pero todos sabían que esto era una mentira, y ni siquiera convincente. Su rostro palpitaba de dolor y podía sentir que su ojo izquierdo comenzaba a cerrarse. Al menos deberíamos poner un poco de hielo en eso, dijo Susie sintiendo con la cabeza hacia la mejilla de Chris. Perry asintió. Voy a buscar el hielo. Rápidamente salió corriendo para encontrar un poco de hielo mientras las chicas ayudaban al chico a descansar contra un árbol cercano. El zumbido de sus oídos revoloteaban salvajemente, como si se estuvieran burlando de él. Y su cabeza todavía se sentía como si estuviera partida en dos. Noelle y Susie se quedaron con Chris, tratando de mantenerlo tranquilo y cómodo hasta que Barney regresó con el hielo cuando regresaba. Tiene una bolsa de plástico llena de cubitos de hielo, que le entregó a Susie, envolviendo la bolsa en una toalla, y la presionó suavemente contra ella, echando a Chris. Chris hizo una mueca cuando el frío se filtró en su piel. No fue un alivio sentir algo más que dolor. El hielo adormecido del dolor palpitante en su rostro y cerró los ojos, rápidamente para calmarse. Haciendo una leve mueca, el chico intentó sentarse. Su cabeza todavía daba vueltas salvajemente. A medida que el dolor se calmó ligeramente, le permitió a Chris sentir otra cosa, a saber, vergüenza. Acaba de recibir una pelotazo de fútbol directamente a la cara y había caído de culo frente a todos. Frunciendo los labios, sintió que el calor se subía por sus mejillas y un rubor de mortificación se apoderó de él. Se miró los pies, sus mejillas ardiendo y recordando el agonizante de su humillación. No le colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Chris, tratando de aliviar su vergüenza. No te preocupes por eso. Chris, fue un accidente, dijo en voz baja. Susie asintió con la cabeza. Sí, y lo tomaste como un campeón. Eres duro, dijo con una pequeña sonrisa tirando la comisura de sus labios. Chris puso los ojos en blanco dentro de su flequillo. Estaba siendo amable y todo, pero eso no lo hacía sentir mejor. Se encorvó hacia adelante, furioso, avergonzado y temblando de dolor. Perry notó la incomodidad de Chris y logró encontrar la parte que le molestaba en su corazón, que hablaría. Oye, Chris, no te castigues por eso. Los accidentes ocurren y no puedes contarlo todo. Te sentirás mejor pronto, te lo prometo. Le dio unos palmaditas de la espalda a Chris, ofreciéndole algo de tranquilidad. Chris se sorprendió por el raro momento de amabilidad de Perry. Apareciendo las palabras del pájaro azul, pero aún sintiéndose avergonzado, respiró hondo y trató de calmarse, pero la imagen de la pelota de fútbol golpeando por las mejillas no dejaba de repetirse en su mente. Murmuró en agradecimiento tratando de estar agradecido por el apoyo de sus amigos. ¡Perly!, dijo Noelle poniéndose de pie. Vamos a hacerle saber a la señorita Alphys lo que pasó. El pájaro asintió con la cabeza y ambos comenzaron a caminar hacia la maestra. Bueno, estaremos de vuelta en un minuto. Estaremos de vuelta en un minuto, le gritó la siervo a Chris. Pronto se fueron dejando solos a los dos amantes. Susie se arrostró hacia su novio, dejando escapar un largo suspiro. Dejándolos a los dos en silencio por un rato. Susie abrió la boca para hablar, pero Chris la interrumpió, respondiendo a la pregunta que estaba a punto de hacer con un suspiro, diciéndole que, de hecho, no se le permitía tocar su mejilla. Susie levantó los brazos al aire, haciendo que el chico se estremeciera un poco. ¡Oh, vamos! ¿Por qué no? Chris se dejó una pequeña sonrisa que jugar en su rostro, mientras le recordaba que ella no era exactamente la persona más amable. Ella frunció el ceño, sonriendo a sí misma. ¡Oh, vamos! Tienes que dejarme tocarlo. Se ve tan tocable. Extendió la mano y rápidamente la apartó, haciendo una mueca. Luego se rió a su pesar, se encontró la cabeza y le dijo que podría hacerle más tarde, cuando le doliera menos. Dándole una pequeña sonrisa, Susie hizo un puchero, cruzándose de brazos. Está bien, pero te estoy obligando a eso, dijo, sacando la lengua juguetona. Chris no pudo evitar reírse, sintiendo que un poco la tensión se salía de su cuerpo. Mientras esperaba que Noelle y Bernie regresaban, Chris se recostó contra el árbol. Todavía sosteniendo la baldosa de hielo en su mejilla, Susie se sentó a su lado, apoyando la cabeza a su hombro. ¿Sabes? Estoy orgullosa de ti,
dijo en voz baja, su voz apenas encima de susurro. Chris se giró para mirarla, como se había levantado por la sorpresa. Le preguntó por qué, una mente curiosa. Por tomarlo como todo un campeón. Como dije antes, dijo, con una pizca de sonrisa en su rostro. Podrías haberle dado mucha importancia, pero no empezaste a llorar ni nada. O ni parecerte a una perra o algo así. Reinó al final. El corazón aún contaba, pensó Chris. Susie sonrió. Hablo en serio, dijo. Y resopló sintiéndose un poco más a gusto ahora. Él le dio las gracias y ella se inclinó. Un beso inusualmente tierno en la parte superior de su cabeza. Aunque acaba de ser clavado en la cara, estar cerca de Susie siempre lo hacía sentir un poco mejor. Luego, mientras ella intentaba una vez más tocar la mejilla, y reafirmó su declaración inicial. Estar cerca de ella solo le hacía sentir mejor. Y bueno, chicos, hasta aquí esta serie de 3 capítulos, de 3 pequeños shorts, de 3 pequeños one shots sobre Chris y Susie. Coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para seguir más tipo de contenido. Yo soy Nick Cypher, les deseo buen día.